Bueno, mi gente, esto es bendición, esto es unción, esto es salvación, esto es lo que tú necesitas, esto es lo que está, mi gente. Y hoy, Adonis, Dime. tenemos un tema bueno. Ahí no me ponga nervioso. No, ya yo estoy nerviosa. Un tema bueno, otro nivel. Tenemos una invitada, nuestra invitada, Luz Clara, la cual nos va a hablar de su experiencia de cristiana pentecostal a adventista. Un aplauso. Esa para transición, Luz. esa transición. Wow, yo creo que es la primera vez que yo voy a hablar de eso y yo he estado en varios podcasts siendo parte del proyecto y también he ido como de invitada. Okay. Y es la primera vez que voy a hablar de eso. Te toca hablar de ese tema. Esto es la primicia. Bueno, mi gente. Estoy nerviosa. La primicia. Cuéntanos, Luz, cuéntanos de ese crossover. Creo que Adonis, tú tienes una preguntita buena que tú tenías de... Sí, para empezar. Sí. De una vez me van a dar sí, fuerte esta gente. Para desarrollar. La pregunta es, ¿cómo llegas a ser cristiana? O sea, ¿qué te motivó? ¿Y a la iglesia? ¿Alguien te predicó? ¿Cómo fuiste convencida del evangelio? ¿Fuiste instruida desde niña? ¿Cómo llegas? Bien, la el evangelio a realidad tu es vida? que en mi casa, mi familia materna, son cristianos, evangélicos. ¿Evangélico? Sí. ¿Pentecostales? Pentecostales. Ok, porque hay Y muchas entonces ramas. en mi casa habían de hecho diferentes ramas. Porque mi tía era pastora de lo que hoy le dirían como rabacucu, porque en ese tiempo Ok, uno le ok. decía RT. Sí, rajatabla. Porque no se alisaban, falda Sí. hasta los tobillos y eso. Entonces mi abuela era del concilio de la profecía. Las iglesias de la profecía, Sí. creo que saben. Ok, En ese sí, tiempo sí. eran como medio light porque ellos sí se alisaban, pero no usaban pantalones. Exacto. Entonces mi mamá era del tabernáculo de adoración, donde ahí sí ligábamos todo, porque si no alisábamos, sí pantalones, sí todo. Ok. Entonces yo crecí como viendo las diferentes esferas, acompañaba a mi abuela porque era team abuela todo el tiempo, pero yo iba a la iglesia, incluso era del grupo de danza y todo en el tabernáculo. Entonces creo que en esa historia entra de una vez en cómo me cambié. Dale. Sí, Porque sí, cuando yo tenía 9 años, mi hermano empezó a visitar la iglesia adventista con su mejor amigo, que ya era como nuestro hermano. Ok. Entonces, ¿Qué edad tenías tú para ese yo entonces? tenía 9 años. 9. Ok. Pero ¿qué pasa? Que mami no lo iba a dejar bautizarse en la iglesia adventista. Mi hermano nunca... ya él iba por costumbre a la evangélica, Ok. pero él era como de un temple más tranquilo. Entonces, cuando él conoció a la iglesia adventista, fue como que su espacio feliz. Porque Como esto es lo mío. él es ahí, uno tranquilo, no se aplaude, hay como una serenidad. Y él dijo, bueno, este es mi happy place. O sea, este es mi sitio. Y entonces, mami le decía, usted no se va a bautizar ahí, porque comúnmente tienen demasiado tabúes de los adventistas. Claro. O sea, lo primero que le dijeron a mami fue, esa gente no cree en el Espíritu Santo. Y nosotros creíamos que era verdad. Esa gente no come los sábados. Y nosotros, ¿qué? Ay. Y mami decía, por ahí este muchacho no va. Esa gente adoran a Elena. Y mami ahí fue sí, ¿verdad? Que dijo, ni loco, ese no va ni de visita de nuevo. Entonces, él fue quien realmente empezó como a visitar y eso. Entonces, luego, el mismo pastor le dijo, oye, Fabiola, él como quiera, en una etapa así, adolescente, lo que puede es desviarse. Sí, claro. Y realmente esa gente estudia mucho la Biblia. Esa gente estudia la Biblia, déjalo. Ahí no hay nada que no sea sano. Ok. Simplemente una denominación diferente, que no sé cuánto, deja que ese muchacho se vaya. Porque mi hermano realmente lo que iba a hacer era irse al mundo, por rebeldía, porque no se Exacto, sentía cómodo. sí. Exacto. cualquier Entonces otra- mami al final dijo, bueno, para que permanezca, vamos a apoyarlo. Y ahí empezamos a visitar todos. Uy. Ok. Ahora, Pero entonces, Dale. para finalizar, o sea, para llegar al tema En cómo me profundo. cambié. Exacto. Ajá. No, de cómo fuiste convencida. O sea, tú fuiste instruida, o sea, tú dijiste, bueno, mi abuela va a la iglesia evangélica y yo voy. No, yo iba ¿En ningún siempre... momento tuviste un encuentro con el Señor? No, el Cuando Espíritu yo era Santo. ¿No fuiste niña- convencida por alguien, por el Espíritu Santo? ¿Alguien no te habló? Cuando yo era niña, yo siempre he sido muy curiosa. Bueno, la esposa Ok. de él sabe que yo soy muy curiosa. Yo empiezo a leer, a buscar y a preguntar y todo. Entonces,
realmente yo crecí en el Evangelio y siempre me sentí muy cómoda y muy bien en la iglesia. A pesar de que siempre tuve muchos amiguitos que no pertenecían. Ok. Pero yo desde pequeña, mi abuela principalmente, o sea, leíamos la Biblia todos los días y no nos dormíamos. Incluso antes de yo saber leer, que empecé a leer muy temprano, memorizábamos citas bíblicas. Todas las noches, antes yo siempre dormía con ella, aunque había espacio en otro lugar de la casa, yo dormía con mi abuela y siempre recitábamos salmos, muchos fragmentos bíblicos y yo siempre le decía a mi abuela, ¿cómo es posible? Como que ella me describía el regreso de Jesús de una manera tan maravillosa que yo vivía maravillada con eso. Y yo le decía, como que esto no puede ser secreto. Cuando yo iba a veces a la iglesia y hablaban como de un rapto secreto, yo decía, esto no puede ser secreto porque yo en mi mentalidad de niña decía, trompeta, ruido, ángeles, luces. No, o sea, entonces yo siempre vivía como enamorada de eso, del evangelio. Yo vivía como lo único que yo detestaba, lo voy a decir, No, era a Eva. Cuando a mí yo mi mente de niña, cuando a mí me hacían la historia de la caída, yo decía, pero ¿por qué ella se quedó hablando con la serpiente? O sea, yo de niña yo decía, los animales no hablan, ¿por qué Eva se puso a hablar con ella? Pero después yo vivía como enamorada del evangelio, entonces realmente nunca nadie tuvo que convencerme de nada. Y yo me ponía mis pantalones porque en mi iglesia lo usaban y como que nunca tuve tema con eso, ni nada, entonces como que todo tranquilo, hasta que llegué a la adolescencia. Uy. Eso me trae una curiosidad también a mí. Entendemos que ese cambio para tu madre, para tu familia, fue fuerte. Ok, el cambio de tu hermano, de él fue que abrió el camino. Cabe destacar que yo fui la última. O sea, se bautizó y se cambió de religión en mi casa, mi padrastro, mi tío, mi hermano. Y yo te digo, yo empecé a visitar a los 9, pero yo empecé a pertenecer a la iglesia adventista a los 14 años. 5 años después. O sea, yo no fue de que, por el tema de que yo decía, a mí nadie me va a convencer de nada. Yo estudiaba la Biblia sola. Yo sí visitaba, sí esto. Al principio me dormía, porque yo, Eric, no aplaude, no nada. Está como que tranquilo. Entonces yo que venía de una iglesia donde yo era danzarina y todo, era como que, ajá. Pero lo que realmente me hizo el cambio, antes de yo pertenecer, cuando yo tenía como 12, yo fui a un campamento. Y yo no tenía nada que hacer en ese campamento. Fue que invitaron a mami a cocinar. Y bueno, como yo tenía mucho tiempo libre, me la pasaba leyendo. Como las entradas de los campamentos tenían muchas descripciones. Y ahí yo decía, se llama los campamentos de conquistadores. Del Club de Conquistadores, que es como los Boy Scouts. Yo incluso estudié en un colegio adventista, sí. Y la hermana mía participó en esos eventos que hacían esos campamentos. Campori y todo. Muy bonito. Entonces, muy chévere. Yo como no tenía eventos en el Campori, que todos los niños iban como con su competencia sin nada, yo me la pasaba leyendo todo lo que veía y ahí yo empezaba como con una curiosidad, como que, ellos creen en esto, porque el campamento se llamaba Buscando en mis Raíces. Y ahí yo empecé como a entender, mira, pero tal cosa. Y no sé, me fui como enamorando de esa doctrina. Fui viendo que sí era algo bíblico y todo lo demás. Y entonces ya, por eso a mi hermano le molestaba, porque mi hermano decía, tú vas a todos los cultos. Y cuando yo tenía ya los 12 años, yo dejé de ir a la evangélica. Entonces la preocupación de mami era, esta muchacha no se quedó allá, pero no quiere pertenecer acá. Y entonces mami me sentía que yo estaba llegando a la adolescencia en un limbo, y ustedes saben que los adolescentes tienden a desacatarse. Claro. Sí. O sea, yo con un reguerazo de amigos raros. Tu mamá, en vez de elegir de que ustedes estuvieran en el mundo, ¿verdad? Mejor... Y no, que ella era adventista, entonces mami siempre ha sido muy open. Mami nunca ha sido una madre de imponer, de que si yo creo en esto, tú también. Si tú, porque al principio con mi hermano, ella lo que tenía era miedo por una doctrina totalmente desconocida para nosotros. Que más adelante fuimos descubriendo que eran tabúes, porque literalmente yo pensaba que los adventistas no comían ni se bañaban los sábados. Yo no sé cómo explicar el tema del sábado de una forma que me entiendan, porque hay muchos tabúes en cuanto a eso. Entonces, inmediatamente a mami, una persona de autoridad espiritual para ella, le dijo, estate tranquila, ahí no hay nada mal. Son denominaciones diferentes, pero como que todo el mundo apunta a lo mismo.
Entonces mami le permitió. Pero la preocupación de mami era realmente que yo me desacatara, porque yo con un reguero de amigos siempre, yo hablo con todo el mundo, señores. Eres muy social. Pero no ¿cómo? tengo problema. Entonces mami, muchacha, ¿Cómo? bautízate. Y yo, mi hermana, yo no me voy a bautizar en ninguna iglesia adventista. Ay, 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 ay. Y ella me decía, pero es que tú no quieres ir tampoco a la otra, y que lo que tú vas a hacer. Y yo le decía, pero yo voy con ustedes todos los días a la iglesia. Sí, pero tú no estás perteneciendo a ningún lado. Tú esto. Y mami, preocupada, ya ustedes saben. Y realmente Dios me guardó. Porque justamente cuando ya yo iba a entrar al bachillerato, fue que yo tomé la decisión de bautizarme en mis vacaciones de verano. Y realmente fue lo mejor porque Dios puso un cerco alrededor de mí. Porque el colegio donde yo entré era mucho ambiente. O sea, había mucha gente desacatada. Ok. Yo que soy extremadamente sociable. Era un ambiente donde si yo quizás no hubiera tomado mi decisión, Claro. Satanás hubiera aprovechado todo el terreno del mundo. Ok. Realmente. Luis, ¿alguna pregunta? Yo quisiera saber, tú dices que cuando estabas yendo, incluso a veces te llegabas a dormir cuando estaban leyendo la Biblia Sí, y sí. esto. Ok, ¿cómo tú pasas de pertenecer a ministerios pentecostales, que danzarina, que esto, ser una persona tan enérgica, a acostumbrarte a, digamos, un estilo de vida más pasivo? Lo primero es que Dios no viola tu esencia. O sea, Dios te permite ser, independientemente de donde tú estés, porque Él fue quien me creó. Y este chip que yo tengo, me lo puso Él. O sea, toda mi energía, toda mi alegría, todo lo que yo soy, Él lo depositó en mí. Lo que indica que independientemente de la religión, yo soy libre en Cristo Jesús. Amén, O sea, así es. fuera de cualquier denominación religiosa, Cristo me hace libre. Entonces, todo eso yo lo usaba en la iglesia adventista también, en los campamentos. Yo estaba involucrada en la marcha, en las canciones, aunque yo canto malísimo, me permitía hacer mis ademanes, porque la iglesia adventista no es muerta como la gente la percibe. El que va a un campori, por ejemplo, puede fácilmente pensar que es una denominación pentecostal, por el tema de que hay mucha algarabía, los niños están gritando, porque no estamos dentro del templo. Ahora, dentro del templo se guarda una reverencia. Ok. No sé cómo explicártelo, pero el centro del culto adventista no es la emoción, sino la renovación del entendimiento. O sea, uno va a aprender, a nutrirse, a adorar, pero realmente tampoco yo venía de una iglesia donde la gente como que rodaba entre los bancos. Ok, Porque ok. en el tabernáculo o sea de donde que- yo vengo era una iglesia con orden. Ok. No era una iglesia tú de no- que... O sea, que tú no puedes decir, diga, yo me fui de la iglesia pentecostal o evangélica por tal cosa, por tal situación. O sea, que tú no, No. tienes... Yo no tengo una herida. No tiene en una... ningún sentido. o sea, ok. No, porque realmente esa fue la iglesia donde yo nací. Y, óyeme, yo tengo ya años, no voy a decir cuánto para que no me calculen la edad, pero yo tengo ya más de una década que salí de esa iglesia, mucho más de una década. Y Ok. yo recuerdo todavía a toda esa gente con mucho cariño. Cuando yo me encuentro una de esa gente por ahí, yo lo abrazo con amor. Esa fue mi casa. Ok. tú sabes. Entonces, otra pregunta. ¿Tú entiendes que la Biblia o Dios están de acuerdo con esa decisión que tú tomaste? Totalmente. Porque de hecho no fue una decisión que yo tomé por emoción. No fue una decisión que yo tomé porque es de la iglesia que enérgicamente más me gusta, ni nada de eso. Sino que fue una decisión basada en la Biblia, justamente. Cuando yo me convencí de la verdad bíblica, fue cuando yo tomé la decisión de cambiarme. Cuando yo me di cuenta de que, por ejemplo, lógicamente, yo no creo que ninguna denominación sea mejor que otra, Ok. ni que la religión te Te iba a salve. decir eso porque, No por creo ejemplo, en la Biblia no existe palabra adventista. Ni existe pentecostal. Palabra No, pentecostal. Aunque Pentecostal el fue un hecho. Pentecostés fue un hecho, Un ¿sabes? hecho que ocurrió, Un hecho, pero exacto. realmente se deriva por esa rama, por Fue un la hecho. parte emocional de que uno Sí. recibe. Otra cosa. Antes de que se me vaya, Dios mío. Ay, No, ay, agárralo ahí, corre. agárralo. Otra cosa. O sea, lo que te llevó a tomar esa decisión de tú cambiar de la iglesia fue algo como que sin motivo, o sea, o sin razón. Sí hubo un motivo y sí hubo una razón y fue
por ejemplo, Porque de ambas partes, o sea, No, lo que ella se refiere no es negativa. no hay una No es una razón situación negativa, negativa, porque exacto. en mi iglesia de donde yo venía, yo no tenía ningún tema ni problema con nada ni nadie. O sea, yo amaba a mis pastores y mi entorno, y mis amigos estaban ahí porque habíamos crecido juntos. Ahora, yo te digo que como a los 12, yo dejé de ir. La iglesia no me quedaba a la vuelta de la esquina tampoco, pero yo dejé de ir porque yo me empecé a sentir cómoda con la doctrina adventista. No con la manera quizá de hacer los cultos, porque yo no le veo nada de malo a cómo hacíamos los cultos en mi iglesia, Ok. si tú me entiendes. Pero cuando la parte bíblica tocó mi fibra de mi ser y el Espíritu Santo habló a mi corazón, por ejemplo, con el tema de los mandamientos, de que realmente son 10 mandamientos, no son 8 ni 9, son 10, incluyendo el cuarto mandamiento, que es el sábado. no, incluso son más. No, los mandamientos son 10. Son como, o sea, esos son los principales. No, es que de ahí derivan la ley y los profetas. Pero Sí, exacto, son como exacto. 600. No estamos hablando de la ley judía, porque, No, porque la eso ley es más No mosaica. se dividen, pero realmente. Más tradiciones de ellos Sí, y cosas. No, porque Exacto. mira, te voy a poner un Sí, ejemplo pero sencillo. o sea, van en el mismo orden. O No, sea, jamás. No. Te voy a decir una diferencia no sé clave. si me entiendes. Te voy a decir una diferencia clave. Hubo una que fue escrita por Moisés, pero los 10 mandamientos fueron directamente del dedo de Dios. Exacto. Unas fueron transmitidas a través de Moisés, pero cuando iban a dar los mandamientos, él le dijo, no, todo el mundo que se ponga ahí en el monte, al pie del monte, y que me oiga. Y la misma voz de Dios fue quien dio los mandamientos. Incluso en el Arca del Pacto, cuando vamos al santuario, dentro del Arca del Pacto estaba la vara de Aarón que reverdecía, el trozo de maná y los 10 mandamientos. Ahora, las leyes mosaicas estaban al lado, afuera. Ujú. No estaban dentro, o sea, no eran parte No. del pacto eterno. Por eso, cuando hablamos de que las leyes fueron clavadas en la cruz, la ley del pecado, las que fueron introducidas por culpa del pecado, que es el sistema de sacrificio, Exacto. de tú vas a matar un cordero, porque si ya el cordero real vino y murió, Ya. tú no tienes que estar matando No, ya. animalitos. Entonces, esa ley fue clavada en la cruz, no los mandamientos que no estaban dentro de ese pacto. Porque si yo te pregunto ahora mismo, ¿tú le faltaría el respeto a tu mamá? No, nunca. No, o sea, porque el mandamiento dice honra a tu padre y a tu Sí, madre. exacto. Claro. ¿Matar está permitido? No, porque el mandamiento dice no matarás. Entonces, el tema con nosotros está en el cuarto mandamiento. Cuando vamos al tema del sábado, no, eso fue abolido, fue clavado en la cruz. Pero, por ejemplo, vemos temas como Isaías, que fueron parte de los que me ayudaron a comprender la verdad del sábado, que decían, de mes en mes y sábado en sábado iremos todos a adorar. Y se refería a una realidad cuando ya todos íbamos a estar en el cielo. Entonces ahí yo dije, bueno, con los mandamientos y el sábado no son parte de lo temporal, sino que va a lo atemporal. Y ahí yo dije, como que me siento bien guardando el sábado. Yo empecé a guardar el sábado mucho tiempo antes de bautizarme y ahí yo hice el cambio. Sí, hay mucho choque con el tema Del sábado. del sábado. Sí. Porque no sé si es que nosotros tenemos ese tabú, porque yo pertenezco a una iglesia evangélica. Y he escuchado comentarios de personas que han dicho que el problema es que la iglesia adventista ve el sábado como parte de una primicia, como para la salvación de tu alma. No sé si tú me entiendes. No, porque realmente... O sea, no lo ven como... No hay nada fuera de lo Cristo hacemos que por me pueda salvar. costumbre, pero no lo hacemos como un régimen o como algo que pueda aportar a mi salvación. No sé si Oye, me ¿qué doy a pasa? entender. Oye, cómo nosotros lo vemos. Que por eso te digo que hay muchos tabúes en cuanto a la denominación adventista. Sí. Pero, por ejemplo, no es ni siquiera como la iglesia adventista lo ve, sino como la Biblia lo dice. Empezando por ahí. Exacto. Pero, fuera de eso, no es así como lo vemos porque creemos en la salvación por la fe. La justificación por la fe. Yo soy salva por gracia, porque Cristo murió por Bien, mí. bien, Y no hay claro, nada claro. que humanamente yo pueda hacer para ganarme la salvación. Ahora, yo guardo la ley como resultado de que he sido salva, no para salvarme. Porque yo no vine a abolir la ley, dijo Jesús, sino a No, él cumplirla. la cumplió. Él Sino la a cumplió, cumplirla. claro. Entonces, En él se cumplieron las todo. Todo, Entonces, todo se- no, se resume no tiene que ver. Fuera, yo creo que ahí que está el detalle, en que lo vemos como yo no voy a llorar si siento al Espíritu Santo porque eso es evangélico. No.
si yo estoy en la iglesia y yo siento que quiero llorar, yo voy a llorar porque los sentimientos no son evangélicos, son parte de mi integridad que Dios puso en mí. Entonces, cuando tú vas el sábado como algo adventista y no como algo bíblico, te cierra a ti la posibilidad de comprender una verdad que no es adventista, que es bíblica. Ok. Tú mencionaste que, por ejemplo, de la oración, por ejemplo, que si el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, no voy a llorar para quizás, estoy en otra iglesia, estoy en una iglesia adventista y quizás no es lo mismo. O sea, donde yo me congregaba. No, que en la iglesia adventista sí se llora y la gente cuando se quiere reír se ríe. Bueno. Claro, lo que pasa es que nosotros no vamos a rodar entre bancos porque nosotros no entendemos, y la Biblia no lo afirma de esa manera, que el Espíritu Santo te va a ridiculizar, te va a humillar, te va a poner a darte con la pared, porque eso no es bíblico. Y el día que sea bíblico, entonces yo lo voy a creer, pero no es bíblico. Okay. Y no hay ni una sola experiencia bíblica en la cual una persona, bajo la influencia del Espíritu Santo, haya hecho nada de eso. Nada de eso. Entonces, por eso yo no lo creo, ni tampoco lo siento. Ni siquiera cuando era evangélica. Nunca. Quizá también puede ser que, ¿cómo te digo? He conocido y he visto personas, por ejemplo, que no han tenido esa experiencia y entienden que porque no han tenido la experiencia, quizá eso no es así. No es real. Pero también he conocido personas que han tenido la experiencia, que han sentido la presencia de Dios, incluso danzan, lloran, gritan, hacen de todo. Y son personas que yo tengo una percepción de esas personas que son tranquilos, son personas que no son emocionales ni que andan haciendo show. O sea, se da el caso. Pero yo entiendo que una experiencia personal no está por encima de la verdad bíblica. No, entonces, no, como no, que no. si la Biblia... No, porque, o sea... O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, no hubo una manifestación mayor que la del Pentecostés. Okay. Porque ahí fue como la entrada histórica del Espíritu Santo en la humanidad. Y ahí la descripción que da la Biblia no se parece a lo que nosotros queremos llamarle hoy Espíritu Santo. Entonces, yo creo también que hay una parte de lo cultural en ese sentido. Real. Porque sí, en las culturas donde no creen en ese tipo de manifestación del Espíritu Santo, pues tampoco la experimentan. Entonces, yo creo que tiene que ver, pero no puedo afirmarla como una verdad bíblica cuando la Biblia no lo presenta de esa manera. Sí. Quiero entender algo también. Me gustaría que explique, porque cuando hablamos de este podcast y de este tema, lo principal que tiene en la mente es que las personas aprendan un poquito más por el mismo tema que tú iniciaste diciendo, hay mucho tabú. Sí, full. Hay mucho tabú, hay cosas. Entonces, siempre yo pienso algo, hasta que tú no lo vives, tú no tienes forma de hablarlo, porque lo hablas desde un punto muy lejano a la realidad vivida. Sí, eso no se puede discutir, y por eso le dije a los chicos, excelente que ella venga, porque nadie más nos lo va a explicar mejor. Porque si buscamos uno que solamente estuvo allá, nos va a hablar totalmente allá. Uno de este lado o de este lado. Pero si hablamos de una persona que estuvo en las dos partes, ahí no se puede discutir lo que se expresa. No, y que mi familia, por ejemplo, gran parte de mi familia sigue siendo evangélica. Con las personas que viven abajo de mi casa, mi familia siguen siendo evangélicas. Eso es un punto que me gustaría que tú lo desarrolles. Es que, ¿cómo es tu vida ahora mismo? Con respecto a que quizás las personas, digo yo, puede ser que quizás te ataquen o te miren de otra manera o cuestionen en ambos ámbitos. Puede ser cristiano, puede ser adventista, que miren y digan, bueno, como tú dijiste, si yo siento llorar, lloro. Ok, no tomar el punto que quizás en ese momento otra persona que esté ahí cerca de ti diga, bueno, ya sé eso porque ya viene de allá. Es porque ella todavía tiene malas costumbres del otro lado. O sea, explicando ese punto, si tú tienes si estás en alguna lucha con eso, o cómo lo tomas. Si lo vives, ¿cómo lo tomas? Bueno, realmente yo soy, quizá, no sé, va a sonar mal, pero yo soy como un poco descarada. Como que a mí no me afecta, en ningún sentido si la gente piensa o no piensa, porque mi salvación viene de Dios. Así es. Mi salvación viene únicamente de Él. Y la experiencia espiritual es algo muy personal. O sea, yo entiendo que Jesús vino a morir por mí. Está bien, tú entiendes que vino a morir por ti. Y vino a morir por todo. Pero yo veo ese sacrificio como tan personal de que, oye, me fue por mí. Él dejó el cielo por mí. Bien directo. Entonces, yo como que no tengo problemas con lo que tú quieras pensar de mí. Pero sí, al principio, mucha gente entendía como que, bueno, es que ella es así porque ella viene
de la iglesia evangélica. Sí, al principio Ok. pasaba mucho, pero nunca me sentí cuestionada en mi iglesia, por eso. O sea, de hecho, siempre me dieron participaciones, predico en mi iglesia, siempre me han permitido ser. Ok. Pero debo de reconocer que en la iglesia adventista no en todas las iglesias adventistas tienen esa apertura con las personas. Ok. Como de que muchas veces le dicen como que, recuerda que prima la razón, que no sé qué. Pero tampoco tú vas a ser censurado ni nada porque tú muestres tus emociones o no Ok. sé si tú me entiendes. Sí. Pero sí, como yo vivo ahora. Ujú. Hubo un cambio en la alimentación. Tabúes. Sí comemos carne. Los adventistas no comen carne. Sí, comemos carne. Lo que no comemos es carne de cerdo, mariscos, sí. Todo lo que Levítico 11 dice que no. Aunque realmente lo hacemos más, no solo por Levítico 11, sino por tu cuerpo es templo del Espíritu Cuestión de Santo. salud. Y uno trata de cuidarlo. Sí, cuestión de salud. Uno trata Más de bien. cuidarlo más bien que por cualquier otra cosa. Sí. Pero sí comemos carne, señores. Me pueden llevar un chimi de pechuga de pollo y yo me lo voy a comer. Hablando un poquito más en lo que estabas antes con Adonis hablando del sábado. ¿Qué es realmente guardar el sábado? ¿Cómo será la manera correcta y cómo ustedes lo hacen? Sí, en torno al sábado, mucha gente entiende que no lo guardamos de una manera correcta porque ven en la Biblia el reflejo de los farisaicos, de lo que los fariseos y los demás entendían que era el sábado. Y dicen, no, pero el Señor violó el sábado porque mira lo que dice la Biblia. Pero tenemos que estar claros de que Jesús estaba en un contexto atacado por todo, hasta por los impuestos de Roma. Entonces, ¿qué es el sábado? El sábado fue la primera institución que el Señor fundó en la creación. El sábado es imposible que sea para los judíos, como mucha gente dice, porque en el Edén no habían judíos. Y luego de que el Señor hizo la creación, en el sábado, Él lo que hizo fue crear ese vínculo y esa relación entre Eva, Adán y Él, porque ellos fueron creados el último día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a disfrutar la naturaleza? Vengan a encontrarse conmigo. Ok. Porque de hecho el mandamiento, cuando vamos a Éxodo 20, dice que guardarás el sábado, te remite directamente a la creación. De hecho, me gustaría como que leerlo de una manera textual, si me lo permiten. Claro. Porque hay como que, no sé, mucha resistencia y quieren hacer para los judíos. Pero es realmente en el Edén no había judíos. Tú sabías también que ellos, los judíos se manejan con su calendario judaico, ¿no es? Sí. Tú sabes que realmente no, el día de reposo no cae exactamente el sábado para ellos. No, es diferente. Lo que pasa es que hay un sábado, hay 2 sábados en la Biblia. Hay un sábado del día de la semana y hay una fiesta de sábado. Sí. Que no necesariamente cae sábado. Exacto. Por ejemplo, y había más fiestas judías como la luna nueva, o sea, eran días de reposo, Pascua, que de hecho cuando Pablo dice, tus sábados y tus lunas nuevas me son abominables, era porque todo eso apuntaba al sacrificio de Jesús y ya no era necesario, porque ya Jesús había muerto. Y entonces, para mí es una abominación que tú sigas haciendo lo que ya Cristo clavó en la cruz. Eso no es necesario y ustedes quieren vivir bajo tradiciones humanas que no conducen a nada. ¿Tú me entiendes? Eso te iba a preguntar. Pero era al sábado. ¿Cómo ustedes ven me agrego yo porque somos somos evangélicos? Ajá. O sea, ¿cómo ustedes no ven a nosotros? Porque nosotros realmente nos guardamos el sábado. O sea, ustedes lo ven como algo normal. Porque suele ser que, por ejemplo, yo cambié de idea antes. Yo juzgaba la parte de que ustedes guardaban los sábados porque no era necesario. Porque incluso nuestro Señor Jesucristo representa el descanso. O sea, yo soy el sábado. Representa el reposo. Sí, pero también dice, el hombre no fue creado por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. O sea, el sábado fue un regalo que me dieron a mí para yo descansar de mis labores. Sí. Pero voy a leerte brevemente lo que dice el mandamiento. Éxodo 20, a partir del verso 8, en la Nueva Traducción Viviente, que me encanta. Acuérdate del día de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el 7º día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues
En 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el 7º día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Realmente, Dios no se cansa. Que nunca lo guardaron. Ojo. Que no cumplían estos requisitos. Sí lo cumplían porque no era como Pero sobrecargaron los fariseos. Lo que pasa es que a una sola ley que el Señor puso, como tú mencionabas ahorita, ellos le crearon 600. Le agregaron, Entonces, claro. el tema de ellos era llegar a un estándar de santidad que no lo alcanzara nadie, porque no eran ellos los santos. Y eso no era lo que Jesús venía a enseñar. En el libro de Isaías, si no me equivoco, en el capítulo 1, Dios les reclama a ellos esos sacrificios que ellos hacían, como, por ejemplo, guardar el sábado y esas cosas. Y Dios le dice a ellos, ya no quiero que se atengan de comer animales y no quiero que me guarden más días de reposo. Eso es en el Nuevo Testamento. Ajá, porque lo hacían era como para sobornar a Dios. El propósito nunca era de forma correcta. Todo era como para sobornar a Dios. Incluso en otros, como en Deuteronomio, otros libros, Dios les reclama el mismo hecho. Sí, que pero, muchos de ellos claro, no cumplían nada de estas cosas. O sea, que para Dios ellos lo hacían como una forma de soborno. O sea, que no era un hecho real. El hecho de que tú ores hipócritamente no quiere decir que la oración es mala. Exacto. Por ponerte un ejemplo, porque el Señor puso todo lo bueno, pero Israel era un pueblo de dura cerviz, dice la Biblia. Por eso que la Biblia, incluso... Yo te estoy mandando esto y tú quieres hacer lo otro. O sea, yo te acabo de dar la victoria sobre aquel pueblo a ti. Tú fuiste el que ganaste. Él era más fuerte que tú. Él tenía mejores condiciones, mejores soldados. Tú no tenías nada. Yo te di la victoria. Y tú vienes y armas un lío. O sea, Moisés sube un rato al monte y baja un becerro de oro. Ay, yo tiré el oro ahí y salió ese becerro. Un pueblo de duro servil. Pero barbarazo. Entonces, si tú notas lo que yo leí, cuando le da el sábado, le dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra y el 7º tú vas a descansar. Porque yo descansé, pero Dios no se cansa. No, exacto. Fue simplemente un ejemplo. Es un hipérbole, No, porque, óyeme, hay libros teóricos en la Biblia. Hay libros que son analogías. Por ejemplo, los libros que son proféticos, poéticos también, como Salmos, como Proverbios, hay que interpretarlo de una manera metafórica. Claro. Porque de hecho están escritos de una forma metafórica. Sin embargo, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, no son... o sea, no son inspirados... No son literatura para tú disfrutarte el arte. Son libros totalmente... reales y... ¿Cómo lo diría? Son concretos. Exacto. Porque la creación fue en 6 días. Y ahí está hablando de 6 días y que yo descansé y que tú debes descansar. Pero no es un descanso como los fariseos lo sobrecargaron de... Si tú caminas de aquí a aquí, está en pecado. Porque eso no fue lo que Dios dijo, eso fue lo que dijeron ellos. Pero ¿tú me entiendes? Hay algo curioso aquí, que es que me dices que instituyó el sábado, pero él está diciendo el 7º día. Ahora, ¿cuál es mi 7º día? Porque en mi calendario es el domingo que está rojo. No, pero lógicamente, el primer día de la semana realmente es el domingo. Y el último día es el sábado. Y podríamos verlo, por ejemplo, en la muerte de Jesús, que él murió viernes, descansó sábado y resucitó domingo. Y la Biblia dice que despertó el primer día de la semana. Incluso pueden buscar datos extrabíblicos de arqueología bíblica y todo lo demás, que con eso no hay un tema. O sea, no hay... De hecho, el calendario judío era basado en 7 días como lo tenemos nosotros, donde el primer día era el sábado. O sea, que ahí no hay un tema de cuál sería el 7º. Tú sabes que antes yo juzgaba ese hecho de guardar el sábado, pero entendí que, no sé si es Pablo que lo dice, que el que guarda el sábado, para el Señor lo hace. Ahora el que no, lo hace también para Dios. O sea, que con eso no hay un tema de que te va a salvar o te va a perder. Lo que pasa es que ninguna ley, ninguna ley deberíamos de verlo como un requisito de salvación. No, porque yo no guardo la ley para salvarme. Yo lo hago porque he sido salva. Ahora, yo no puedo venir a poner un paralelismo a relativizar. Yo no puedo poner lo relativo a algo que es concreto. Porque si yo te digo a ti, tú le das a tu mamá si tú quieres. O sea, tú ayudas a tu mamá si tú quieres.
tú no la vas a ayudar si tú quieres. El mandato es que tú debes de hacerlo. Claro, claro. O sea, tú puedes tener una familia y tú puedes estar arrollado y si tu mamá se enferma y cuenta contigo, eres tú que tienes que estar ahí. Ok. Claro, o sea, claro. mi mamá y mi papá, por ejemplo, no me necesitan, honestamente. Pero en estos días mi papá tuvo una quemadura. Yo le enseñé a Leonor, creo que sí, que le enseñé una quemadura que se hizo. Y yo fui para su casa de una vez a verlo y a pasármela con él. Él no necesita económicamente de mí, pero ese día él necesitaba compañía. Claro. Y claro. mi deber, independientemente de si yo tengo trabajo, universidad o lo que sea, yo iba a ver a mi papá. Entonces, entiendo que uno no debe de relativizar la verdad, porque la ley, dice la Biblia también, que si tú guardas todo, pero tú decides no cumplir uno, tú te haces culpable de todas. Pero ¿cómo es que guardamos el sábado? Porque Ok, la manera correcta de guardar el sábado, realmente, como lo manda el mandamiento, no trabajamos en sábado, por ejemplo. Pero no, en no Sabá recibo. Jesús hizo milagros. Sí, sí, ahí voy. Pero él no recibía una recompensa por eso. No, no, claro. que Entonces, por ejemplo, la gente adventista que son doctores, trabajan los sábados, pero ese día no lo cobran. no. Ok, Y si lo cobran, ok. por ejemplo, lo que hacen es que sacan lo que cuesta ese día, económicamente hablando, y lo dan de ofrenda o algo para no percibir económicamente ese dinero. Porque sí, es lícito hacer el bien en sábado, dice la Biblia. Y justamente como no estoy trabajando en nada secular, en nada de lo que es habitual, no estoy dedicándole esas horas a estudiar, ¿qué yo hago? Yo voy a la iglesia, se hace obra misionera, nos reunimos con los niños a la escuela bíblica en la tarde. Si tú estás enfermo, yo tengo que ir a limpiarte la casa, yo voy y te la limpio. Yo conozco una señora que ni porque cocina ese día en su es casa. lícito hacer el bien en sábado, dice la Biblia. O sea, Pero no se cocina. sí, nosotros comemos. ¿Por qué tú Por quieres eso, comer? por eso es que vienen los tabú, porque hay personas que no lo ejecutan bien Pero- y son representantes de los Sí, pero igual en todas las religiones, en todas las denominaciones, porque por ejemplo, vamos a decir, tú eres de una denominación donde hay gente que dice que usar el anillo de casa de pecado porque son extremistas con el Sí, tema de la sí, prenda. claro, pero es no así. son todos los evangélicos. Sí, sí, es ¿Tú me cierto. entiendes? Entonces, yo no puedo agarrar y juzgar algo bíblico y algo que es así porque otro lo esté haciendo mal. Porque si yo me llevo de eso, Israel hizo prácticamente Sí. todo mal. Sí. O sea, y ellos eran el ejemplo de lo que tenían que... se supone que la luz iba a venir a través Exacto, de ellos. exacto, A mí claro. me mata Deuteronomio cuando Jesús le dice, óyeme, ustedes no eran el pueblo más numeroso, ni el más especial, es más, ustedes no eran de nada. Sí. Y yo decidí amarlos. Yo tengo, ya que Ajá, el breve, tiempo lo que ya. apremia, Estamos cortos. Ya. Tú, esta pregunta tú me dices un sí y un no ya. Dale. O sea, y Hay si que hacer va una el saga de comentario, este tema. hay que hacer Ay, una mi saga. madre, ¿sí o no? En algún momento, ¿tú no te sentiste que estaba en el lugar equivocado? O sea, Estando en el adventismo. a pesar de que lo hizo, pues, por ejemplo, yo tomo... Encuentran los dos lugares. Estando en la adventista, nunca pensaste que estaba... No tuviste ese temor. Wow. Nunca. También se podía tomar en consideración, te hago la pregunta porque se podría tomar en consideración, ella era una niña, quizá ella no tenía un fundamento profundo del evangelio y por eso se dio de forma... No, de hecho, No, por eso fue te a la digo adolescencia que que ella yo empecé a Es lo que visitar a te los digo. 9 y yo me bauticé a los 14 y por eso te dije que mi decisión no fue ni siquiera porque, ay, esta iglesia es más chévere. Ujú, ujú. Porque realmente no era así. Ok. No era así. ¿A dónde? ¿Sigue con tu sí o no? Despide, Ay, mi señores, madre. porque se nos ha ido el tiempo y en verdad el tema No, dale. está jugoso. Está Debo jugoso. decir que me he sentido muy cómoda aquí, muy chéveres Ok. ustedes. Me he Ok. sentido muy a gusto. No, Igual, muchas gracias. Yo te voy a igual, asustar al de verdad. principio. No, nosotros somos gente de Dios. Sí, De Dios, somos de buenos. Dios. Somos gente noble. Luz, despídete tú de una Sí, palabra a las personas ya que saquen esos Bueno. tabú. Realmente espero que hayan aprendido acerca de la denominación adventista, de que sí comemos los sábados, sí, sí todo, pero que siempre se dejen conducir por la palabra de Dios. Al final, el pastor, los amigos, los podcasts, YouTube, hay demasiadas voces de demasiados lugares, pero el Bien. Espíritu Santo siempre va a hablar a tu corazón y en la Biblia se encuentra toda la verdad que debes vivir en tu vida. Así que no te canses de escudriñar la Escritura, de orar y de buscar a Dios, porque al final ellos y yo toditos vamos para el cielo si nos dejamos Gloria conducir a del Dios. Espíritu Santo. Así es. Él lo guiará a toda verdad, el Espíritu Así Santo. es. Amén. God bless Pues you, nada, mi gente. bless. Bye. Esto es lo que edifica, esto es lo que te bendice. Amén. Eso.